Día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, del 1 al 3. Buenos días, hermanas. Hoy es un día de gozo, pues el Señor ha resucitado. Vamos a comenzar este culto con un pequeño preludio. Le pido a nuestra hermana Malena si nos puede guiar en oración. Buenos días, hermanos, oremos. Padre amado, estamos agradecidas y agradecidos por todo tu amor, Señor, porque esta mañana podemos contemplar tu belleza, Señor, tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Gracias por tu resurrección, Señor Jesucristo. Gracias por esa esperanza que nos das de vivir una vida eterna a tu lado, y porque sabemos, Señor, que este gran hecho ha marcado, Padre, a la humanidad, y te pedimos que el día de hoy podamos honrarte y glorificarte por quien tú eres y por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu, por permanecer con nosotros. Bendice este tiempo y que seas, Señor, tú honrado y glorificado en este culto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a tener un periodo de alabanza y de gozo en este día tan especial para nosotros, que es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nos va a dirigir nuestro hermano Josué Alfaro. Buenos días, hermanos. Alabemos con gozo, con alegría, sabiendo que hoy es el día que recordamos precisamente la resurrección de nuestro Señor. Y no solamente hoy, sino debemos de tenerlo consciente todos los días, que el Señor vino y murió por nosotros, pero no solo murió, sino que asimismo resucitó. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de
nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, sálvome Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposo de dolor. Suenan los ángeles sobre el sepulcro de mi única eterna esperanza, el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día otra vez viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable que unido su pueblo glorias a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro
victoria alcanzó, resucitado Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Ahora entonemos, hermanos, el himno 457. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró en su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. Oh, de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo, yo el tercero, y así sucesivamente, hasta llegar al número 8. Todos juntos vamos a decir el número 8.
La palabra de nuestro Dios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pueden sentarse, hermanos. Es momento de escuchar la palabra, la meditación que Dios ha puesto en los... perdón, sí es cierto. Perdón, hermanos. Es una participación especial ahora a cargo del grupo de las mujeres de la femenil, Loida y Eunice. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya había salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Es momento de la meditación de esta mañana, a labios de nuestra hermana Janini Rebeca Gallegos Rojas. Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que puestos de pie, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a leer todos juntos en Hechos, capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Hechos 1, versículos del 1 al 11. Si ya lo tenemos, hermanos, todos juntos vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos, Padre, porque nos permites en esta mañana estar aquí reunidos para juntos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque podemos recordar, como cada domingo, Padre, la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vino para darnos salvación y vida eterna. Te pido, Padre, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas y en nuestros corazones a través de tu palabra, que la palabra expuesta aquí, Padre, pueda ser transformadora en nuestras vidas, Padre, como dice tu misma palabra, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú dice tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y gracias, Padre, porque podemos en esta mañana meditar en ella, Padre. Te pido que seas tú hablando a tu iglesia, Padre, que seas tú hablando al corazón de cada hermano y persona que está en esta mañana. Te pido tu bendición, Padre, tu guía y tu dirección. En nombre de tu Hijo Jesucristo te pido y agradezco todo esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
A esta meditación he titulado Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene por mí. Esta es una promesa que tenemos desde el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez, pero no en un reino terrenal, sino en un reino eterno, un reino celestial, hermanos. Y dice aquí en el primer versículo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? Les voy a pedir que, voy a estar dando algunas citas para que me acompañen en ellas. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, leyendo aquí el Evangelio de Lucas, hermanos, nos damos cuenta que ese primer tratado fue el Evangelio de Lucas y que fue dirigido a un personaje que es Teófilo y que ese escritor fue Lucas. Entonces dice que en ese primer tratado te quise enseñar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, en este nuevo tratado, que es este libro de los Hechos, vamos a seguir, vamos a estudiar lo que después fue en la iglesia. Es lo que este libro nos relata, los primeros cristianos, los primeros creyentes, pero hoy nosotros solamente vamos a estudiar los primeros 11 versículos del capítulo 1. En el capítulo 2, hermanos, nos habla hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nos dice que después de que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y dice que les estuvo dando mandamientos. El Señor Jesucristo estuvo instruyendo a sus apóstoles por 3 años, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas cosas los apóstoles no las habían entendido. En versículos más adelante nos damos cuenta, pero dice que Jesús, aún después de que resucitó, siguió dando mandamientos a sus discípulos, dice que a través, por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Ya sabemos que el Señor Jesucristo había escogido a 12 apóstoles. En este caso solamente había 11, porque ya sabemos la historia de Judas. Y dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, hermanos, dice que se les presentó con muchas pruebas indubitables. O sea, pruebas que no dejaban duda de que de verdad el Señor Jesús era Él, el Señor Jesucristo, el que había resucitado. Y dice que se les apareció durante 40 días. O sea, antes de Jesús ascender al cielo, estuvo otros 40 días con sus discípulos, enseñándoles, capacitándoles. Dice, ¿para qué? Acerca del reino de Dios. O sea, para que ellos continuaran la obra que el Señor había comenzado. Otros 40 días estuvo con ellos, enseñándoles, capacitándolos. Y dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Estaban los apóstoles ahí juntos, acuérdense que estaban tristes, estaban sin esperanza porque su maestro se había muerto. Entonces ellos, como no habían entendido las cosas que el Señor Jesús les había dicho, pues no, estaban tristes, estaban sin ninguna esperanza de nada,
pero eso sí, estaban todos juntos. Y dice que el Señor Jesucristo les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué el Señor les dice que no se vayan de ahí? Podemos pensar, hermanos, que era ahí en Jerusalén, por lo que la Biblia nos dice y por lo que sabemos, podemos llegar a la conclusión de que en Jerusalén fue un lugar muy especial para el pueblo judío. Ahí estaba el templo que había sido construido por el rey Salomón. Ahí Dios les había hablado a través de los profetas, a través de sus siervos, les había dado muchas profecías. Entonces era un lugar muy especial para el pueblo judío. Por eso Jesús les dice que ahí se esperen, porque van a esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Esa promesa la podemos ver en el capítulo 5. ¿Qué dice el capítulo 5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les habla de un bautizo, pero no de un bautizo como el bautizo que era el bautizo de Juan el Bautista, porque recordemos que el que empezó a practicar los bautismos era Juan, por eso se le llamaba Juan el Bautista. Él empezó a practicar, pero este bautizo que practicaba Juan era solamente un bautismo de limpieza de pecados, de arrepentimiento. Pero este bautizo de que nos habla aquí la Biblia dice que es un bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos capacite, ¿para qué? Para extender su reino. Dios nos da el Espíritu Santo para que a través de los dones podamos extender el reino de Dios, para que seamos embestidos de poder y podamos extender el reino de Dios, que ese es el mandato que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, pero que también es para nosotros. Y les dijo que dentro de no muchos días, y podemos darnos cuenta en el capítulo 2, que cuando fue la fiesta del Pentecostés, ¿qué era la fiesta del Pentecostés? Era una fiesta que se realizaba a los 50 días cuando había sido la fiesta de la Pascua. Acuérdense que una de las fiestas más importantes del pueblo judío era la fiesta de la Pascua, era la fiesta que les recordaba que habían salido de la cautividad que vivían en Egipto. Entonces, después de 50 días, el pueblo judío realizaba esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, y ahí fue donde recibieron al Espíritu Santo. Eso lo vemos más adelante, ahí en el capítulo 2, en el versículo 4, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que esa promesa de la que Jesús ya les había hablado cuando todavía estaba con ellos, se cumplió aquí en el Pentecostés. Dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que Jesús dice se cumple. Ahora en el versículo 6, hermanos, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vemos aquí, hermanos, que ellos no habían entendido que Jesús no había venido como un reino terrenal. Acuérdense, y todavía hasta la fecha el pueblo judío está esperando ese libertador, ese rey que los venga a liberar de esa esclavitud, pero ellos no creían que el Señor Jesucristo fuera ese rey, porque ¿cómo llegó el Señor Jesucristo? Llegó, dice que nació en un pesebre humildemente, no con esa gloria que ellos esperaban ver en el Señor Jesucristo. Entonces ellos no pensaban que Él era el rey que venía a libertar. Pero el Señor Jesús no venía a darnos una libertad terrenal, no una libertad que se acaba, sino una libertad eterna,
una libertad que nos libera del castigo eterno, que nos da vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el reino que el Señor Jesucristo vino a implementar, pero que sus apóstoles no lo habían entendido, hermanos, porque todavía le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, no habían entendido que el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo, su reino es eterno. Y ¿qué les contesta el Señor Jesucristo en el versículo 7? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros saber cuándo serán estas cosas. Incluso hay hasta un pasaje el que el Señor Jesucristo les dice. Hay un pasaje que el Señor Jesucristo les dice donde hay algo que ni siquiera Él sabe. Y eso lo encontramos en Mateo cuando le dice que de la segunda venida del Señor Jesucristo nadie sabe. Le dice solamente el Padre. El Padre es el único que sabe. Entonces, si ni el Señor Jesucristo sabe cuándo será la segunda venida, hermanos, dice aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos, no les toca a ustedes saber eso. No es algo que les competa a ustedes. A ustedes lo único que les toca que es hacer, extender el reino, proclamar ese evangelio de salvación. Pero no iban a estar solos. ¿Qué dice el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos lo que les decía, hermanos. El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder, nos da dones para que podamos extender ese reino que el Señor quiere que hagamos. Dice que vamos a recibir poder. Nosotros desde que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. En los tiempos antiguos, en este tiempo que estamos hablando, ya vimos que el Espíritu Santo lo recibieron en el tiempo, en la fiesta, en el Pentecostés. Pero ¿para qué iban a recibir ese Espíritu Santo? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que tenían que abarcar todo. Y nosotros vemos por la historia de los apóstoles que realmente ellos cumplieron esta parte que el Señor les mandó a hacer. Realmente lo cumplieron porque sabemos que, ya no lo decían el viernes en la meditación, el único que ya murió, ya anciano, fue Juan, el apóstol Juan, pero todos los demás fueron torturados, fueron por causa del evangelio. Ellos fueron muertos, fueron torturados, y entonces ellos sí cumplieron esta parte, los apóstoles sí cumplieron esta parte de ir por toda Judea, por Samaria. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Porque ellos murieron lejos de ese lugar, de esos lugares que nos menciona aquí. Entonces los apóstoles fueron obedientes a lo que el Señor les mandó de extender su reino. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjense qué momento tan maravilloso debió haber sido para los apóstoles y para las personas que estaban ahí. Dice que esto fue lo último que el Señor les dijo, que extendieran el reino, que proclamaran el evangelio de salvación. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, todos ellos lo vieron, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vemos, hermanos, en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, o en algunos pasajes de la Biblia, cómo las nubes eran algo importante, o cómo Dios se manifestó muchas veces a través de las nubes. Y uno de esas manifestaciones la podemos leer en Éxodo 40,
cuando una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el lugar. Pero también lo podemos leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, donde una nube, cuando fue la transfiguración, cuando una nube cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías. Entonces vemos cómo Dios usó las nubes en estos ejemplos que les acabo de mencionar. Y ahí en la transfiguración no solamente los cubrió una nube, sino ahí el pasaje nos dice que se escuchó la voz de Dios. Entonces vemos cómo Dios usa las nubes para manifestar su gloria, su poder. Y dice aquí la Biblia que viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, una nube recibió al Señor Jesucristo y dice que ellos lo vieron. O sea, hubo testigos oculares de que esto realmente pasó. Y el versículo 10 nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 varones con vestiduras blancas. Vemos o nos damos cuenta, hermanos, que también en la Biblia muchas veces los ángeles se aparecían en forma de varones, pero siempre nos habla que eran con vestiduras blancas. Entonces podemos pensar o podemos saber que estos varones eran ángeles, pero no nada más se les aparecieron, sino que traían un mensaje especial, un mensaje de edificación, un mensaje de esperanza para ellos. Y eso lo podemos leer en el versículo 11, que dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, los apóstoles fueron testigos de que el Señor Jesucristo fue recibido por una nube. Pero estos ángeles, estos varones que nos habla aquí la palabra de Dios, dice que les dieron un mensaje de esperanza a ellos. ¿Qué les dicen? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos esperando. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y eso es lo que estamos esperando, porque tenemos una esperanza. Dice ahí en 1 Corintios 15 que nuestro Señor Jesucristo resucitó y nuestra fe no es vana. Estamos esperando que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Y ese es el mensaje de que los ángeles, que estos varones les dieron. Este mismo Jesús así vendrá. Y tenemos ese relato en Mateo 24. Dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos creído, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y esperamos esa segunda venida. Pero hermanos, aquí la pregunta es, ¿cómo esperamos esa venida? ¿Realmente estamos preparados para recibir al Señor Jesucristo? ¿Realmente estamos preparados para esa segunda venida? Porque sí ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero ¿realmente vivimos como Dios quiere que vivamos? Ya sabemos cómo debemos de vivir, esas instrucciones las tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios, pero muchas veces vivimos como si no recordáramos que tenemos que estar preparados para esa segunda venida. En esta mañana tengo unas aplicaciones para esta meditación, hermanos. Y la primera es que valoremos con aprecio y con respeto
el don del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Muchas veces no dimensionamos, no valoramos el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Muchas veces lo tenemos apagado, no lo tomamos en cuenta, no nos dejamos dirigir por Él. Entonces valoremos, hermanos, ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Dejemos que Él sea el que guíe nuestras vidas, que realmente sea Él el que dirija nuestras vidas, porque es Dios realmente viviendo en nosotros, porque sabemos nosotros que es parte de la Trinidad. Entonces es el mismo Dios morando en nosotros. Entonces, en nosotros que hemos creído en Jesucristo. Entonces, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestras vidas para consolarnos, para santificarnos, para redarguirnos y para prepararnos para la segunda venida de Cristo. La segunda, hermanos, es la promesa del Señor Jesucristo de regresar por su pueblo. Es la razón y el objeto de nuestra fe. Esa es la razón, hermanos, de nuestra fe, que estamos esperando al Señor Jesucristo, pero como les decía, ¿cómo lo estamos esperando, hermanos? ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo y qué les mandó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Que extiendan ese reino, que más personas conozcan este evangelio. Sabemos que no todos van a creer, pero nuestro trabajo como hijos de Dios es extender ese reino, que la gente conozca. ¿Y cómo estamos esperando esa venida del Señor Jesucristo? ¿Hemos creído nada más por escapar del infierno o realmente hemos creído porque queremos estar en esa gloria con nuestro Dios, alabándole por la eternidad? Dice, quiero que hermanos me ayuden o vayamos a Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma, hermanos, me equivoqué. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, he aquí, él viene con las nubes y todo lo ojo le verá. Los hermanos, así como leímos en Hechos que una nube le ocultó de sus ojos, así dice que vendrá en una nube y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, los que no creyeron en Jesucristo como su Salvador. Entonces, hermanos, estemos preparados para ese momento. Valoremos este sacrificio del Señor Jesucristo, que hoy recordamos que Él resucitó, que no creemos en un Dios, en un Jesús que está muerto, sino en un Jesús que vive y que reina y que regresará por nosotros para que en la eternidad moremos con Él. Y eso lo podemos leer, y ahí sí les voy a pedir, hermanos, que todos leamos ese versículo, en Apocalipsis capítulo 5, les voy a pedir que todos juntos leamos los versículos 13 al 15. Sí, o sentados como gusten, hermano. Apocalipsis 5, los versículos 13 y 14. Si ya lo tenemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver, hermanos? Que estaremos
por la eternidad, dándole la alabanza, la honra y la gloria y el poder al único que la merece. ¿Quién es? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Con fe esperemos la venida del Señor Jesús y con amor debemos predicar el Evangelio, que trae consigo una promesa de una vida eterna en la gloria, pero también una condenación para los que no creyeron en Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios por los que ya hemos creído en Jesucristo, porque esperamos estar con nuestro Dios por la eternidad, alabándole y glorificándole. Pero tal vez haya aquí alguien en esta mañana que no ha creído en Jesucristo. Si hay alguien en esta mañana, hermanos, amigos, personas que nos acompañan, que nunca ha entregado su vida al Señor, que no ha creído en Jesucristo, le pido que al final, si alguien quiere que se le hable más acerca de este evangelio de salvación, ustedes vieron a las hermanas que pasaron aquí de la femenil, puede acercarse a cualquiera de ellas, cualquiera de las hermanas puede hablarles de este evangelio. Si ustedes quieren creer en Jesucristo, si no quiere vivir en la condenación eterna, entregue su vida al Señor para estar en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y ya sea que muramos o que estemos aquí para la segunda venida del Señor Jesús, pero que estemos morando en la eternidad con Él. Que no vayamos a la condenación eterna, sino que estemos en gloria, porque el Señor nos promete eso, hermano. Eso es lo que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos como las apóstoles, que tengamos los ojos puestos en Cristo, no ignorando las promesas dadas por Dios, no viviendo en pecado y en desobediencia, en transgresión, teniendo en poco nuestra salvación, sino que realmente valoremos el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos tocaba, eso es lo que nosotros debíamos haber sufrido, pero Dios nos evitó eso, enviando a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, no nos quedemos con ello. Proclamemos ese evangelio de salvación. Tenemos muchas personas que conocemos en nuestras familias, gente que nos encontramos, que podemos, en pocas palabras, podemos proclamar ese mensaje de salvación. Estemos nosotros preparados para nuestro encuentro con el Señor, pero también proclamemos ese mensaje de salvación, hermanos, para que la gente conozca que hay un Salvador. Y eso nos ha sido encomendado a nosotros. Fue encomendado a los apóstoles, a los primeros cristianos, pero también a nosotros nos ha sido encomendado, hermanos. Estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor y para esa segunda venida. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, porque en esta mañana recordamos que creemos en un Jesús vivo, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo que entregaste para salvación y vida eterna para nosotros. Gracias, Padre, porque en esta mañana pudimos recordar que tu Hijo viene por segunda vez y nos dices, Padre, que como hijos tuyos estemos preparados para nuestro encuentro con Él, pero también, Padre, que proclamemos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer a proclamar tu palabra, Padre. Como dice tu palabra, Padre, hacer esa luz en medio de la oscuridad. Muchas veces no vamos a poder hablar, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, Padre, podamos dar ejemplo, Padre, de lo que es ser un hijo tuyo. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, Padre, y si en esta mañana hubiera alguien aquí, tú redarguye en su corazón, en su mente, Padre, a creer en Jesucristo como tu Salvador, como su Salvador. Sigue estando con tu iglesia, Padre, que este mensaje que ha sido escuchado en esta mañana, Padre, podamos no solamente haberlo escuchado, sino ponerlo en práctica, Padre, recordando, Padre, de que
Eso es lo que como hijos tuyos esperamos, tu segunda venida. Siga estando con tu iglesia, Padre, y gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas. Te agradezco todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar ahora los himnos 466, Victoria en Cristo, y el himno 518, Al Cristo sirvo. Himno 466, Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la maravillosa victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria,
paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Bien. Ahora entonemos, hermanos, el himno 518. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Ahí cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Su hijo al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonan, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador, y no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón.
Pueden tomar sus asientos. Es tiempo de nuestra adoración con nuestras ofrendas, así como dice la palabra de nuestro Dios en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermana Malena, hermana Edith, ¿pueden apoyarme, por favor? Hermana Francis, ¿puede apoyarme también, por favor? Hermana Malena, ¿puede orar por las ofrendas? Qué oportunidad tan maravillosa, hermanos, tenemos de alabar a nuestro Señor con nuestras ofrendas. Oremos. Padre, agradecemos mucho que tú seas nuestro proveedor y agradecemos mucho que el hecho de poder darte de lo que tú nos das, Señor, a manos llenas, es un gozo. Bendice a mis hermanos, bendice sus finanzas y que estas ofrendas y diezmos sean para el extendimiento de tu reino. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos permite estar aquí reunidos. Vamos a terminar este culto con una oración a cargo de nuestra hermana Janine. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Dice la palabra de nuestro Dios: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Padre, porque podemos recordar que creemos en un Dios vivo. Gracias, Padre, porque en esta mañana pudimos estar aquí reunidos como hijos tuyos para darte la honra y la gloria a ti, Padre, que eres el único que la mereces. Te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes. Gracias, Padre, porque tú pusiste en sus mentes y en sus corazones el poder estar aquí. Gracias, Padre, por este culto que pudimos tener, Padre, para honra y gloria tuya. Que ahora que nos despedimos, Padre, tú sigas estando con nosotros, nos sigas guiando según tu voluntad a cada uno en la particular, pero también como iglesia, Padre, que no olvidemos, Padre, nuestro principal mandamiento, nuestro principal mandato que nos diste, Padre, de extender tu reino y proclamar este mensaje de salvación. Síguenos bendiciendo como iglesia, Padre, y sigue estando con nosotros. Te agradecemos todo esto en tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, les pido que se sienten un minutito nada más para recibir un anuncio.
Hemos recibido el alimento espiritual, pero queremos invitar